Hello. Estaba pensando el otro día, en el tema del cosplay siempre se habla mucho de lo que pasa cuando vas por la calle con cosplay y de cuando vas a un evento, cómo reaccionan en las tiendas de comida rápida o en los supermercados cuando vas a por algo. Pero es que a mí esas cosas me pasan sin necesidad de ir en cosplay. Porque, a ver, yo no me fijo, ¿vale? Yo no me fijo en esas cosas porque mucho hago, oh, ¿sabes? Y miro y digo, oh, qué chulo, ¿sabes? Pero ya está. Pero también soy una persona que si no le dices que he ido a la peluquería y me he cambiado el tono de pelo, a no ser que sea algo muy exagerado, yo no me doy cuenta. Es que es más fácil que alguien que te tiene envidia te diga, ay, córtate el pelo, ¿te has visto las puntas? Es en plan de, a ver, nena, tengo las puntas más sanas que tu hija. Mira, no hay puntas abiertas. En fin, es más fácil que alguien que te tiene envidia diga, ay, pues, a mí me gusta el pelo largo, pero yo solo lo tendría hasta aquí. Es en plan de, vale, ¿y por qué lo tienes que decir gritando para que yo que estoy en la otra punta te tenga que oír por fuerza? ¿Me estás mandando algún mensaje? Básicamente, la única gente que tiene algo malo en contra de mi pelo es la gente envidiosa y mi padre por algún motivo que desconozco. Lo que me pasa más a menudo es cruzarme con los canis y las chonis, también los gitanos y las gitanas también, que estos dos grupos, por lo general, suelen reaccionar muy exageradamente cuando me ven. Si paso dicen, ¡ay, mira qué pelo! Y... ¡ay, qué pelo más largo! ¡Qué bonito el pelo! Y claro, pues yo me quedo que no sé qué, cómo reaccionar y hago, ah, vale. Es que me da vergüenza, no sé, es como muy no te conozco, ¿vale? No sé, y además que me lo suelen decir cuando estoy haciendo cosas o estoy con prisa y cosas así, entonces pues no sé cómo reaccionar. Luego está la gente que viene y me dice que qué champú uso. Ay, sí, mi favorita fue una choni que estaba subiendo por unas escaleras mecánicas y desde arriba del todo me gritó, ¿qué champú usas? Y si no me preguntan por el champú, porque por el champú me han preguntado muchas veces y pues yo cada vez uso uno. Me preguntan qué me pongo en el pelo y es en plan de, no sé, lo normal, que quieres que me haga mascarillas homeopáticas y cosas de esas o algo. También gente que me dice, ¿y cómo haces para lavártelo y para peinártelo? Pues me lo lavo y me lo peino, ya está, no tiene ningún misterio, me lo lavo y me lo peino. ¿Qué más? Así... Luego están mis favoritas, que son las niñas pequeñas. Porque te ven y hacen... Y ves cómo se les ilumina la mirada y dices, ¡ay! Seguro que están pensando que soy una princesa y están viendo como a su princesa Disney ahí y diciendo, ¡ay! ¡Ay, Rapunzel, no sé qué! Todo ilusionadas. Como cuando yo era pequeña y me pensaba que tenía las zapatillas de deporte de Mel C, de las Spice Girls, y estaba toda emocionada con mis zapatillas. Pues eso. Que una niña pequeña me la tuvo que traducir su madre, porque se giró y la niña estaba hablando en su idioma. Y la madre se giró riéndose y dijo, ay, es que dice que pareces Rapunzel. Y yo, ay, gracias. Y niñas que se giran y dicen, mira, es Rapunzel. Y luego también están las adolescentes que se giran y hacen, ¿has visto qué pelo? Así, y las de veces que me he girado porque he oído de foto y me veo a una persona así con el móvil en la mano, es en plan de, bueno, la de gente que me habrá visto por WhatsApp mandando, mira qué pelo más largo me he encontrado hoy por la calle. Es que además normalmente voy andando un poco despistada, entonces no me doy tanta cuenta, pero de las que me he dado cuenta son muchas, así que
no me hago mucho a la idea de cuánta gente tiene que haberme sacado foto. Así bueno, también está la gente que viene y me cuenta: ay, yo antes llevaba el pelo así tan largo, pero es que me lo tuve que cortar y no sé qué bonito lo tienes, no sé qué. Y yo, ay, gracias. Es que la gente que empieza así a un poco más de otra manera, ya sí que sabes un poco más cómo contestarle, pero cuando es un comentario así muy directo no sé cómo contestar, la verdad, no lo sé. Es que no es algo que incite a diálogo, es solo, pues ya está. O que no sabes cómo contestarlo porque te lo están preguntando como si tuvieras un milagro. No, es la gente que te dice: ¿y cómo haces para que te crezca? pues lo dejo crecer, ya está. No me lo corto, no me lo tiño, no me pongo productos en plan lacas ni cosas raras, porque eso estropea el pelo. También evito ir a sitios estilo piscina. También intento evitar que se me enrede mucho el pelo. Luego, la gente suele lavárselo a diario. Eso, si tu cuero cabelludo lo soporta, me alegro por ti. Pero así como los exfoliantes faciales tienen recomendación de cuántas veces lo puedes utilizar a la semana para no cargarte la piel, pues con el cuero cabelludo pasa exactamente lo mismo. Si tienes un cuero cabelludo más graso es posible que te lo soporte mejor, pero si no lo tienes graso, que lo tienes seco, lo recomendable es limpiártelo 2 veces a la semana. ¿Por qué? Porque si no, lo más posible es que empieces a generar caspa porque se te seca demasiado o a perder pelo. Así que eso. Acerca de planchas y de secadores, eso es otro tema. Las planchas no las utilizo nada y los secadores lo mínimo. Me lo seco bien con la toalla, le doy una pasada rápida con el secador para quitarle la excesiva humedad, pero lo dejo que se seque al aire. Y en verano totalmente. Eso, intentar evitar cualquier cosa que sea agresiva con el pelo. Si tienes el pelo más grueso, es posible que te lo soporte mejor todo. Pero si lo tienes fino, cual es mi caso, pues tienes que tener más cuidado. Luego, acerca de champús, lo que sí que es mejor es utilizar por un lado champú y por el otro el acondicionador, porque si utilizas esos que son 2 en 1, no son tan buenos. Y eso. Bueno. Y eso, ¿verdad, bichis? ¿Verdad que sí? Pues venden unos peines que se supone que son mejores para desenredarse el pelo y no hacerse tirones. Si no tienes peine y te apetece comprarte de ese, pues vale. Pero si ya tienes cepillo, no es necesario que te compres de otro, porque es cómo lo utilices más que cómo sea el peine. Recomendaciones. Si te gustaría tener el pelo largo pero te gusta mucho teñirte el pelo, mi recomendación es que te compres extensiones de estas que se enganchan por aquí detrás. Así puedes ponerte el pelo largo cuando te apetezca. Si para salir esa tarde te apetece ponerte el pelo largo, te lo pones. Pero tiene lo bueno de que te vas a duchar con el pelo corto. Te vas a ir a dormir con el pelo corto. Vas a hacer deporte con el pelo corto. Ese día de aire que el pelo se te va a enredar, no se te va a enredar porque vas a llevar el pelo corto, ¿vale? Esto lo digo porque ciertamente el pelo largo no es lo más cómodo del mundo, ¿vale? Entonces no es para todo el mundo. Dentro de lo que cabe no me es tanta molestia, pero hay mucha gente que no puede. Si te gustaría llevar el pelo largo y quieres probar, prueba con extensiones de quita y pon y no te las pongas fijas por lo que más quieras, porque aparte del pelo que tú tengas, estropeártelo, porque esas cosas te estropean el pelo, esos pegamentos y todo eso, aparte de la raíz y el cuero cabelludo, por el peso de repente, no es que se te vaya acostumbrando gradualmente mientras crece, con calma. Y si lo que quieres es comprobar si te gusta o si te molesta, de quita y pon, porque así siempre puedes hacer lo que he dicho, que quieres ir un poco más arreglada o te apetece un día llevarlo más largo, te lo pones y el resto del tiempo tienes la practicidad del pelo más corto. Bueno, ese es mi consejo.
Lo que pasa es que también, aparte de comodidades o incomodidades, requiere pues eso, ciertos cuidados. Y esos cuidados pues requieren tiempo o requieren que a lo mejor te prives de utilizar la plancha o de ir excesivamente a la piscina y cosas así, o de tintes. Entonces pues no sé, cada uno tiene sus prioridades. A mí no me gusta andar tintándome el pelo, no me gusta la piscina, entonces para mí no es un sacrificio doloroso, pero a lo mejor a otra persona sí. Entonces pues cada uno hay que juzgue ya lo que quiere. Así que bueno, sí, que espero que os haya gustado, que pueda serviros de algo. No confiéis en supuesta gente que te diga: si te quedas cabeza abajo te va a crecer el pelo. No lo hagáis, no perdáis el tiempo haciendo eso. Y bueno, hasta luego.